Segunda Pedro, capítulo 1, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Dice así su palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a ir analizando versículo a versículo, porque tiene un extracto tan fragante, hermano, esta carta, que vamos a ver al final. Fíjense ustedes que el apóstol Pedro le está escribiendo a aquellos que tenían una fe igualmente preciosa que la de él. Qué hermoso, hermanos, es poder dirigirnos a un grupo de hermanos que tienen una fe igual a la nuestra, ¿no? Y el apóstol Pedro los tenía a la distancia, por eso le escribe una carta, pero él estaba seguro que la fe de ellos era igualmente que la de él. Y él dice que gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que sean multiplicado todo eso que ellos tienen. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí se está nombrando a la deidad, qué maravilla. Yo cada palabra la iba analizando, hermanos. Cada pedacito iba dejando que el Señor me hablara. Acá dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No se puede invalidar la existencia de Dios Padre y la existencia de su Hijo Jesucristo. Y dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, cuando conocemos a Jesús como nuestro único y como nuestro suficiente Salvador, todo lo que el Señor, la provisión que el Señor nos empieza a dar, el revestimiento que Dios empieza a hacer con nuestras vidas espirituales, el poder que empezamos a sentir cuando empezamos a vivir en la fe de aquel que nos amó y de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, dice que todo eso es por su divino poder. Es por el divino poder de Dios, hermanos, que tenemos lo que tenemos, sus hijos. Cuando conocemos nuestra vida, cambia. Cuando lo conocemos a Jesús, empezamos a cambiar, hermanos. Ya no somos los mismos de antes, porque somos transformados por el divino poder de Dios. Entonces Dios nos empieza a depositar una vida nueva y todo lo que tiene que ver con la piedad nos empieza a seguir en nuestros caminos. Empezamos a ser mujeres y hombres piadosos. Antes se tomaba ese término solamente para algunas religiones. Decían, son mujeres piadosas esas que van a la iglesia, las viejitas. Se le decía así en épocas remotas. Pero el Señor nos ha dado la vida de piedad a todos. Esa vida de piedad que nos debe acompañar hasta el último día que estemos acá sobre la tierra, hermanos. Por su divino poder, dice. Mediante el conocimiento, mediante cada vez que nosotros empecemos a conocerlo más y más, a Jesucristo, a Dios, vamos a tener una vida más profunda en la piedad, hermanos. Vamos a ser hombres y mujeres más piadosos, más consagrados, más llenos de su plenitud, más llenos de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 4 dice así: por medio de las cuales, o sea, todas las cosas, como decía el versículo 3, como todas las cosas, o sea, por medio de esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Miren, hermanos, que con este versículo solo se podría estar hablando horas y horas, haciendo una disertación profunda de solo este versículo, porque yo me paralicé en ese versículo y decía, pero Señor, qué cantidad de contenido que hay en este único versículo. Me maravillé, hermanos, porque le digo a Nati, búscame en internet para los hermanos, porque yo quería repartirle a ustedes las promesas. No, porque aquí está hablando, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y le dije, Nati, búscame las promesas así, sacame la fotocopia y yo se las reparto a los hermanos. Entonces Nati me dice, mamá, ¿sabes una cosa? En algunos lugares figuran 7.000 promesas, en otros lugares 3.000. Disculpen mi ignorancia, hermanos, que algún día yo escuché esto, pero me lo olvidé. Y yo seguía con la idea de que había 365 promesas, nomás una para cada día del año. Pero buscando y estudiando y analizando descubrimos que pueden llegar a haber hasta 7.000 promesas. Por lo que hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Entonces fíjense, hermanos, si no tiene razón este gran apóstol y siervo, como él se hace mención, de decir que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Pero no nos quedemos solamente en esto, hermano, porque yo me maravillaba cuando leía y cuando el Señor me mostraba y se me revelaba, y cuántas veces habré leído esta carta, pero Dios que nos habla de distintas formas, en distintos tiempos, y en este tiempo el Señor me hizo ver esto, que mediante esas promesas podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. ¡Qué maravilla, hermanos! Que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a alcanzar la naturaleza divina? ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección de un Dios santo? ¿Cómo? Oh Padre, oh Dios, muéstrame el camino para que yo llegue a ser a imagen, a semejanza tuya. Y acá nos está diciendo, mediante esas preciosas y grandísimas promesas, para que podáis llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo me deleité tanto con este versículo que no podía avanzar. Me retuve y traté de extractar todo lo que el Señor me hablaba, lo que el Señor me enseñaba, hermanos, con tantos años de conocimiento de su palabra, pero cada día son frescas las enseñanzas de nuestro Dios. Cada día son nuevas, hermano. Por eso a la Biblia no la tenemos que descuidar, la tenemos que amar, tenemos que tener hambre, tenemos que tener sed, porque siempre Dios nos va a enseñar algo, siempre Dios nos va a mostrar algo diferente, siempre Dios va a reforzar algo que quizás hemos olvidado. Y cuando yo estaba pensando esto, decía, participantes de la naturaleza divina. ¡Qué privilegio, hermano! Tenemos una sola promesa de nuestro Señor que tiene que ser suficiente para sustentar nuestras vidas. Una de las promesas maravillosas que el Señor me trajo a revelación en ese momento, me dijo la promesa de que yo me voy y voy a prepararte un lugar para que donde yo estoy, tú también estés conmigo. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Cómo no va a estar sustentada nuestra vida? ¿Cómo no vamos a estar fortalecidos en el Señor? Problemas los vamos a tener, miles de problemas. Mucho en estos tiempos difíciles, hermanos, donde la ira de Satanás está desatada sobre la tierra porque sabe que le queda poco tiempo y al final, si nos queda tiempo, vamos a leer un texto. Pero hermanos queridos, es esa promesa que el Señor le dejó a sus discípulos, que no se queden tristes, iba a venir el Consolador. Al Consolador lo tenemos entre nosotros. Estamos tristes, el Espíritu Santo nos consuela. Estamos afligidos, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para quitarnos esa carga, para quitarnos esa angustia, para poner cosas frescas, aceite fresco. Pero tenemos que buscarlo, hermanos. Esta es la forma de poder llegar a ser participante de su naturaleza divina. Tenemos que buscarlo, hermanos. Por eso venimos a la casa de Dios, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Cada espacio, cada momento, cada tiempo que hemos determinado para darle toda gloria y toda honra a nuestro Dios, tiene su peso en nuestras vidas, tiene su valor, tiene su importancia, tiene su edificación en nosotros. Porque venimos y mientras estamos alabando, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y quizás estamos enfermos y de pronto empezamos a sentir que la enfermedad se empieza a ir. Venimos atribulados y sentimos que algo se ha desprendido de nosotros, es una carga que nos afligía. Y empezamos a ser libres porque las cadenas se empiezan a romper, hermanos.
Y empezamos a adorar y empezamos a ver la atmósfera diferente. Empezamos a sentir nuestro espíritu diferente y todo nuestro ser diferente. Pero pasa, hermanos queridos, que dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina, nos has dejado preciosas y grandísimas promesas, creyendo y afirmándonos en ella, hermanos, vamos a lograr ser participantes de la naturaleza de nuestro Dios. Porque sigue diciendo el apóstol y siervo de Jesucristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido. ¿Qué pasa, hermanos, con los cristianos a veces? ¿Qué pasa a veces con la grey, con las ovejas que han creído en el Señor Jesucristo, que se han bautizado, hermanos? ¿Qué pasa que no están hoy? ¿Qué pasa que no son fieles? ¿Qué pasa que no disfrutan el camino del Señor? Ay, hermanos, yo disfruto los caminos del Señor. Le digo todos los días de mi vida, Señor, manténme fiel como desde chiquita te amé. Hazme, Señor, que hasta que me saque de esta tierra sea fiel, Señor. Yo disfruto ser cristiana, hermanos. Para mí es un privilegio, es un honor, es un deleite. No me veo de otra forma. No me veo apartada. No me veo distante del Señor. No me veo alejada, ni enojada, ni amargada contra Dios. Cuestiono, a veces sí cuestiono, porque la naturaleza esa humana a veces nos quiere aflorar. Me hago interrogantes y preguntas, sí me las hago muchas veces, pero voy a la palabra y Dios me da la respuesta. Yo disfruto, hermano, porque dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina cuando hemos huido de la corrupción que hay en este mundo, hermano. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que les gusta ser participantes de la naturaleza mundana, de la que el Señor dice que tenemos que huir del mundo. Hay algunos que les gusta ser participantes, les gusta participar de todo lo que tiene naturaleza de mundo. Todo, hermano, lo que nos rodea tiene una naturaleza de mundo, porque los diseñadores de todas las cosas en este mundo son mundanos. Entonces hay algunos cristianos que vienen a la casa de Dios, que se deleitan en todo lo que es la atmósfera espiritual, se convierten porque se conmueven, porque el Espíritu Santo los toca, porque entienden, reconocen que son pecadores, pero vuelven en el día a día al mundo y son contagiados, son conquistados, son seducidos por el mundo. Entonces empiezan a amar la naturaleza mundana. Entonces, al amar la naturaleza humana, se alejan de la naturaleza divina. Y entonces estamos ahí con esas personas que entienden el plan de salvación, lo entienden al plan de salvación, han sido iluminados por el poder del Evangelio. Hay creyentes, porque fíjense en un detalle, hermanos. Esta carta, este capítulo 1, se llama Llamamiento de Dios y sus exigencias. O sea, que está dirigido a personas que son creyentes. Está dirigida a personas que han conocido a Jesucristo y que quieren seguir la misma fe del apóstol, del siervo de Dios. No es una carta abierta para los que no conocen todavía el Evangelio de Jesucristo, sino él la está dirigiendo esa carta para aquellos que tienen la misma fe que él. Entonces él está diciendo que a través de esas preciosas y grandísimas promesas pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina, pero que hay una condición, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Porque el mundo está corrompido, hermanos, y si nosotros no huimos del mundo, el mundo nos va a contaminar. Es imposible estar en el mundo y no contaminarnos. Es imposible, hermanos, que a veces nos creemos fuertes y creemos que no nos van a hacer nada, pero es imposible, hermanos, estar un día, 2, 3 en el mundo sin ser contaminados. Por eso es que tenemos que vivir una vida consagrada, una vida entregada, una vida, hermanos, siendo esclavo de Jesucristo. El esclavo no tiene opción, el esclavo hace todo lo que el amo le dice. Y nosotros siendo esclavos de Jesucristo, por eso él dice que es un siervo en primer lugar, luego un apóstol. ¿Apóstol por qué? Porque ha sido presencial, ha presenciado la vida de Jesucristo en la tierra, por eso fue un apóstol. Porque sus ojos lo han visto, sus oídos han escuchado las palabras de Jesucristo. Entonces él dice, soy siervo y apóstol de Jesucristo. Pero debemos huir de la corrupción para poder ser participante de la naturaleza de este mundo. ¿Y por qué? Porque dice que
este mundo está corrupto a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, unos cuantos sinónimos nada más, porque hay muchos. Yo he anotado los que más o menos podemos reconocer, que es la lascivia, la lujuria, el desenfreno, el pecado. El pecado que contamina al hombre y que miles de cristianos están contaminados y están viviendo en esa misma concupiscencia. ¿Por qué? Porque han decidido ser participantes de la naturaleza mundana, porque no han huido. Hay que huir, hermano. Eso es algo que siempre lo voy a recalcar. No podemos vivir nosotros confiados diciendo, no, yo voy a estar bien en el mundo, soy fuerte. No somos fuertes, hermanos, si no tenemos una vida total y entregada a Dios. Y todos los días no leemos la Biblia, pero no solamente una vez en el día, hermanos. Así como el cuerpo lo alimentamos 3, 4 veces o 2 veces al día, por lo menos a la Biblia, por lo menos, como mínimo, 2 veces al día, por lo menos. Leer, orar, estar en comunión con Dios, meditar, dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro nuestro, porque es la única forma que vamos a poder huir de la corrupción que ha contaminado el mundo y que el mundo nos contamina a causa del pecado que hay en él y cada vez más pecado. Yo hoy estaba muy triste, hermanos queridos, pensando en lo que ha llegado a nuestra Argentina. De ser una Argentina linda, hermosa, donde vinieron misioneros de Inglaterra, hermanos. Vinieron a evangelizar a Argentina, a evangelizar Tucumán, hermanos. Yo me crié y nací en una iglesia misionera. El misionero era don Frank Brain y que venían de Inglaterra, apenas hablaban el idioma castellano. Y ellos venían a traernos el evangelio, ellos venían a traernos el conocimiento, la sabiduría, el orden, la disciplina, todo lo que Dios nos habla en su palabra. Y yo me ponía a pensar en estos días, qué tristeza lo que ha llegado a nuestra Argentina, cómo están las iglesias, qué distintas son las iglesias. Yo tuve la oportunidad de estar en tiempos buenos, en tiempos donde había reverencia, respeto, amor, fidelidad. No se faltaba a las iglesias, hermanos. Llueve, truene, pase lo que pase. Había épocas que no había auto en mi casa. Y mi papá me cargaba upa y agarrado de otra mano otro y mi mamá otra. Y así los 5 nos íbamos a la iglesia en colectivo siempre. En reuniones de oración estábamos petrificados ahí porque los pellizcones de mi mamá nos hacían quedar quietos a la par de ella. Y estábamos fidelidad. Y esa fidelidad transmitida por nuestros padres, hermanos, se la he transmitido a mis hijos. Y eso se transmite, hermano, porque se recibe, se incorpora. Pero si nosotros decidimos vivir como sea la vida, estamos en peligro. Nuestras vidas y nuestras generaciones están en peligro porque esto se transmite. Esto es contagioso, como las cosas del mundo son contagiosas. Hermano, las cosas espirituales que tienen que ver con la vida y la piedad del cristiano, también, hermano, se transmite, se contagia, se enseña, se da ejemplo. El versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y vamos a parar ahí. He buscado diligencia, lo que significa que sí, entendemos, pero vamos a ver lo que el diccionario dice. Rapidez, prisa, esmero, interés y celo. Eso significa diligencia. Y eso lo está diciendo el apóstol, el siervo de Jesucristo. Ustedes, hermanos, que tienen la misma fe que yo, pongan diligencia, sean celosos, dice. Eso le está diciendo rápido, no se queden quietos, no estén ahí paralizados, dice. Pongan esmero. ¿Vieron que, hermanos queridos, que uno se da cuenta cuando una persona está esmerada en algo? Cuando uno va a hacer un trabajo, por ejemplo, uno se da cuenta si esa persona lo está haciendo por obligación, a las apuradas y a las rapiditas, o cuando pone esmero. Cuando se limpia una casa, uno se da cuenta si esa persona está haciendo con esmero. Tuve un tiempo y una oportunidad, personas que limpiaban mi casa en tiempos atrás, y yo me daba cuenta cuál era la persona que ponía esmero en limpiar mi casa y cuál era la persona que lo hacía por hacer y a escondida cuando yo la miraba y cuando no la miraba no hacía. Uno se da cuenta, hermanos. Así dice el apóstol, dice, pongan rapidez, esmero, sean celosos con las cosas de Dios. Pongan prisa, rapidez, no estén ahí quietos, dormidos, apáticos, indiferentes, distraídos, cómodos. El cristiano no tiene que estar cómodo en la tierra, hermanos.
Tenemos que estar así apresurándonos porque Jesucristo viene. Entonces, nosotros cuando estamos esperando a alguien, por lo menos yo revoluciono la casa. Cuando mi hijo iba a venir de visita del sur, yo me apresuraba para que todo esté en orden. La casa en orden, limpia, las camas preparadas, la comida preparada, todo en orden porque iba a venir mi amado hijo. ¿Cuánto más va a venir nuestro amado Jesús a buscarnos a nosotros para irnos a las moradas, a las promesas que Él nos ha dicho, que nos está preparando? Entonces dice, pero vosotros también tienen que ser rápidos, urgentes, dice, esmerados, celosos, mostrar interés, dice. Por esto mismo tienen que añadir, tienen que agregar a vuestra fe, que es la base del cristiano, hermano. Somos salvos por fe, ¿verdad? Eso lo sabemos, que no somos salvos por obra, sino somos salvos por fe. Entonces dice, pero van a agregarle a la fe, le van a agregar virtud. Y a la virtud le van a agregar conocimiento. Y al conocimiento le van a agregar dominio propio. Y al dominio propio le van a agregar paciencia. Y a la paciencia le van a agregar piedad. Y a la piedad le van a agregar afecto fraternal. Y al afecto fraternal le van a agregar amor. Pero ¿por qué pasa, hermanos queridos, algunos que hacen profesión de fe, entusiasmados, contentos, gozosos, hoy no están en la iglesia? Porque no han querido agregar a esa fe este listado de 8 virtudes, 8 elementos indispensables. Entonces pasa que vuelven a la droga, vuelven a robar, vuelven a matar, vuelven a mentir, vuelven al alcohol, vuelven a la lascivia, vuelven a la lujuria. ¿Por qué? Porque a esa fe que han tenido un día en la casa de Dios, que han conocido al autor y al consumador de la fe, no le han agregado el dominio propio. Es que yo no puedo, vuelvo a lo mismo. Sí, tienes que poder, dice el Señor. Tienes que poder, porque no doy carga mayor que la que ustedes no puedan soportar, dice el Señor. Si yo le digo a través de mi siervo que agreguen a su fe dominio propio, es porque van a poder. El que sabe que tiene tendencia en la lujuria, aléjese de la lujuria, domine su carne, domine sus pasiones desenfrenadas. Dominio, hermanos, dominio. Pasa que se han conformado solamente con la fe. ¡Ay, qué lindo! Yo he conocido a Jesús de Nazaret. El Salvador entregó su vida por mí. ¡Ay, qué lindo! Ha derramado el Salvador su sangre por mí. Y ¡ay, qué lindo! Siento cosas lindas dentro mío, pero no agrego. Hermanos, y con diligencia, no dejando pasar 1, 2, 3 años. Y bueno, en el camino voy a ir agregando. Desde el día que me convierto, hermanos, empiezo a agregar esa fe. Desde el día que me convierto, hermanos, empiezo día a día. Urgente, celoso, con interés, con esmero, con prisa, con rapidez. Domino mi carne. Si soy mujer vanidosa, pongo freno a mi vanidad. De alguna forma, hermanos, cada uno sabe que es el mal que nos persigue. Cada uno sabe de dónde Dios nos ha sacado. Pero no le agregan, hermanos, no le añaden, se quedan en la fe. Pero a la fe hay que agregarle virtud y conocimiento. Y no vienen a la casa de Dios. Es muy común, he hecho discipulado a algunas personas, 2, 3 meses, vinieron los problemas, adiós discipulado, porque los problemas son mayores que el conocimiento de mi Dios. Ponen en la balanza conocimiento y hombre, conocimiento o mujer, conocimiento o amigos, conocimiento o familia,
conocimiento del Altísimo, oh mundo. Y así se va la balanza. Conocimiento para abajo, mundo, pecado, hombres arriba. Abandonan el discipulado, abandonan el conocimiento del Altísimo. Todos vamos a tener problemas en la vida, todos vamos a tener enemigos, todos vamos a tener personas que nos traicionen, todos vamos a tener enemistades, pleitos, enojos, rencillas, injusticias en la vida. Pero nada de eso nos tiene que alejar del conocimiento. ¿Cómo vamos a convivir una eternidad con alguien que no conocemos? Dominio propio, paciencia, hermanos. Que hay personas y todos, por decir la verdad, queremos las cosas con improntez. Queremos las cosas ya. Y cuando vemos que no se nos realizan, que no se nos dan, nos enojamos, nos apartamos de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de venir a seguir orando, seguir clamando, seguir pidiendo. Mi hijo está perdido. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo al Dios de toda gloria. Añadí, dice, paciencia. Con la paciencia vamos a alcanzar la meta, hermanos. Los impacientes no alcanzan nada, ni nada en la tierra, ni nada en el cielo, hermanos. Los impacientes destruyen matrimonio. Los impacientes hacen que se los larguen de los trabajos. Los impacientes no pueden heredar el reino de Dios. Porque Dios nos va puliendo, Dios nos va disciplinando, Dios nos va exhortando, nos va azotando en el camino, y todo es para nuestro bien. A los que a Dios aman, paciencia, hermano. Miren, si Job se enojaba con Dios y apostataba, dura fue la carga de Job perder todos sus hijos. Y nosotros a veces perdemos un amorcito por ahí, y ya por ese amorcito que hemos perdido nos olvidamos de Dios, nos enojamos, y es una vergüenza ver a algunos que han venido, han consagrado su vida y hoy están peor que mundanos. Es una vergüenza, hermanos, porque ponen más peso en un ser humano que en el Dios Altísimo, al quien servimos, adoramos, vivimos y esperamos. A la paciencia, piedad. Qué difícil es ser piadoso hoy en día. A la gente, a los cristianos, les gusta ser mundano. Cristianos mundanos. Soy cristiano a mi manera. Hay una sola manera y se llama santidad. No hay otra manera. Si somos hijos de Dios, vamos a vivir vida de piedad, hermanos. Vida de consagración, vida de fidelidad, de constancia, de perseverancia, hermanos. A la piedad, afecto fraternal. Amarnos, hermanos. Amarnos los unos a los otros. No destruirnos, no hacernos daño, edificarnos, ayudarnos, orar los unos por los otros, aconsejarnos, amonestarnos, exhortarnos. Eso es amor fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En esta lista, el primero, que es la fe, hermanos, y el último de las virtudes 8 que aquí el apóstol enumera, las que tienen mayor importancia son la fe y el amor. Si no tenemos fe, principio, y no tenemos amor, no somos nada. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en ir añadiendo. Añadiendo es agregar. Agrego, pongo, sumo, pongo, multiplico, hermanos.
no resto, no resto. Pasa que los hijos de Dios no quieren pagar este precio. Por eso dice el Señor que son pocos los que se salvan, porque son pocos los que quieren vivir una vida conforme a lo que Dios lo ha dejado en su palabra. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen estos 8 elementos, estas 8 virtudes, y las desarrollan y las poseen, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué algunos dicen, no me gusta ser cristiano? Ha sido en vano el tiempo que he ido a la iglesia, ha sido en vano haberlo conocido a Jesucristo. No va a ser en vano si nosotros ponemos, si desarrollamos estas 8 virtudes, hermanos. No va a ser en vano haberlo conocido nuestro Jesucristo, porque vamos a llegar a la meta, vamos a alcanzar la meta, hermanos. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay muchos, hermanos, que se han olvidado que fueron limpiados sus pecados pasados y llamados y escogidos para grandes cosas, hermanos. Se olvidan que Dios los ha sacado. Se olvidan que Dios los ha perdonado, que Dios les ha tenido misericordia. Se olvidan de la obra que venimos a recordar hoy. Y es un privilegio ser escogido, hermanos. Es un privilegio ser llamados. A muchos les gusta tener títulos, pero a pocos les gusta pagar el precio de ser sus escogidos, de ser sus llamados, de ser sus siervos, con el don que quieras tener que Dios te haya dado. A pocos les gusta pagar el precio, hermanos. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué caen tantos cristianos, hermanos? ¿Por qué caen tantos cristianos de vuelta en el pecado? Porque no han puesto, hermanos, estas cosas que el apóstol está diciendo que tienen que agregar. Dice, poniendo, haciendo estas cosas, no van a caer. Pero nos enteramos aquí, nos enteramos allá y allá y allá. Este ha caído, aquel ha caído, aquel ha caído. ¿Quién ha fallado? ¿Quién ha fallado? La salvación es personal, hermanos. Yo cuido mi salvación porque nadie va a estar a la par mía cuando esté rindiendo cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a estar sola. Yo cuido mi salvación. Yo la cuido, hermanos. ¿Quién falla cuando cae? ¿Acaso yo, hermana, puedo por ti poner dominio propio? Yo puedo por ti, hermana, poner dominio propio. Es cada uno, hermano, que tiene que agregar. No puede el siervo de Dios venir y añadirle a ustedes. Eso es personal. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
De esta manera queremos conocer el camino, queremos tener la guía. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo: hermanos queridos, no se queden en la hermosa fe que comparten conmigo. Agreguen, pongan, sumen, multipliquen a eso que tienen, a esa fe gloriosa del conocimiento de Jesucristo. Agreguen, porque de esa forma el cielo se les va a abrir. De esa forma van a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cultivando las 8 virtudes, agregando, hermano, no quitando, no diciendo no puedo, ay, es que yo soy impaciente, ay, es que esto y aquello. Siempre justificamos nuestros actos malos, cuando tendríamos que tapar nuestra boca y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo el apóstol Pablo, de carne y hueso igual que nosotros. Todo lo puedo en persecución, en naufragio, en azote, en apedreamiento, en cárcel, dado como muerto, en enfermedad, en hambre, en sed, en desnudez. Hermanos, todo lo puedo en Cristo, dijo. Si amamos a Cristo, vamos a añadir estas 8 virtudes, hermanos. Versículo 12. Por esto dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En la verdad presente podemos estar confirmados, hermano, pero el que crea estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Nos creemos firmes, nos afirmemos más. Nos creemos santos, nos santifiquemos más. Nos creemos limpios, nos limpiemos más. Y el apóstol dice: siempre voy a estar confirmándolos en la verdad presente, en la verdad que están viviendo en el presente. A veces son redundantes, son reiterativos los mensajes de Dios, porque estos mensajes vienen de parte de Dios. Y a veces decimos: ¿por qué, Señor, siempre lo mismo? ¿Por qué siempre nos habla, Señor? Siempre con la misma dureza, siempre nos toca la llaga que duele. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que entremos a su reino eterno. Nos quiere dar la bienvenida de forma amplia y generosa, hermanos. Entonces tenemos que estar agradecidos, hermanos, de que nuestro Dios siempre nos esté exhortando. Versículo 12. Por esto yo no dejaré, dice, de recordaros siempre estas cosas. Bien, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Tengo por justo. No es injusto estar amonestando. Amonestarlo significa llamarles la atención. Llamarles la atención. Y él lo estaba haciendo con estos consejos, hermanos. Él estaba llamando la atención a sus propios hermanos en la fe con estos consejos. Y él le dice: los voy a amonestar ahora que estoy en el cuerpo, mientras yo viva. Los voy a amonestar. Los voy a aconsejar. Y no me voy a cansar de reiterarles siempre. Aunque los veo que están firmes. Los veo. En el presente están firmes. Pero siempre voy a seguir diciéndole:
Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él ya estaba sabiendo que iba a partir, hermanos. Ya estaría viejito el apóstol Pedro, o era el tiempo que se tenía que ir ya de la tierra. En breve, dice, ya me tengo que ir. Entonces dice, debo abandonar este cuerpo porque el Señor me lo ha dicho. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia. Acuerden que recién hemos dicho que una persona diligente es que se pone de aprisa, rápido. Entonces yo procuraré con diligencia, con celo, con interés, con esmero, con rapidez, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aún él estaba pensando cuando él ya no esté. Voy a trabajar en ustedes de tal forma que cuando yo no esté incluso con ustedes se acuerden de todo lo que les he enseñado. Eso se llama, hermanos, mensajes y evangelio de poder. Un evangelio que perdura, que no se lo olvida. ¿Por qué? Porque el apóstol, el siervo de Jesucristo ha puesto esmero. Ha desgastado su vida. Ha sufrido. Se ha ido a la misma muerte por la causa de Cristo. Para que lo recuerden, para que recuerden sus enseñanzas. Porque los mensajes livianos se van. Rápido se van, se disuelven en las aguas de la vida. Pero los que tienen peso, hermano, quedan grabados en el corazón, en la conciencia, en el espíritu, en el alma de las personas. Para que en todo momento tengan memoria de estas cosas. No debemos recordar estas cosas solamente cuando venimos a la casa de Dios, hermano, y somos tocados por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, por todo lo que opera en la casa de Dios. Todo momento, hermanos, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el estudio, con familiares inconversos, con familiares conversos, con amigos inconversos, con amigos conversos. Con todos, hermanos, en todo momento, recordar que a la fe hay que agregarle y huir de la corrupción del mundo. Huir, hermanos. No podemos correr junto con el mundo, hermanos queridos. Tenemos que huir, hermanos, porque el mundo nos contamina. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, hermanos. El apóstol está diciendo, no es que estos consejos, estas cosas, se las estoy diciendo por alguna fábula artificiosa, un cuento bien elaborado, bien sutil, para ser recibido por cualquiera que lo oiga. No, dice, todo esto que hemos dado a conocer, el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo, es porque hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos queridos, el apóstol estaba enseñando de la venida del Señor. Y ahora hay muchos que se quejan que por qué hablan tanto de la venida del Señor. El apóstol Pedro había estado con Jesucristo y estaba predicando que pronto el Maestro vendría a buscarlos. Han pasado más de 2000 años y estamos más cerca que antes, más cerca que Pedro y que todos los apóstoles. Más cerca estamos de que nuestro Señor Jesucristo venga a sacarnos de la tierra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 13. Ahí está el apóstol
San Juan, viendo visiones y las revelaciones que Dios le dio de todo lo que está escrito en el Apocalipsis, ¿no? Y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Habla Jesucristo. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Hermanos queridos, allí le estaba diciendo, he aquí yo vengo pronto. A este apóstol que pudieron sus ojos ver y sus oídos escuchar las grandezas que Dios nos tiene reservados para todos aquellos que hemos creído en sus promesas. Esas promesas que nos van a hacer ser partícipe de su naturaleza divina, queridos hermanos. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios, o sea Jesús, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Mateo 17, 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Y eso lo escucharon Pedro, Jacobo y Juan. Y lo vieron con el rostro como el sol. Por eso ellos decían, no son fábulas las que le estamos diciendo, no son cuentos artificiosos lo que le estamos diciendo. Si estamos hablando del poder de Dios, si estamos hablando de la venida de Dios, es porque mis ojos lo han visto y mis oídos han escuchado que Dios Padre tiene toda complacencia en su Hijo y por eso a Él lo tenemos que oír. Versículo 19. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hermanos. También tienen las palabras de los profetas. Escúchenlo, estén atentos, dice. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética es la más segura, hermanos. Y Dios nos está hablando hoy con esta palabra profética. Ellos tenían un pedazo de Biblia. Tenían una parte de conocimiento. Después se fueron recopilando, se fueron ordenando y se fue formando toda la Biblia completa. Y nosotros tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos para escuchar la voz de Dios de una manera maravillosa, hermanos. Hoy Dios no está hablando con fábulas. Hoy Dios no está hablando con cuentos artificiosos. Hoy Dios está hablando con el poder de su palabra. Como Pedro le habló a los de su misma fe, hoy Dios nos está hablando a través de Pedro y a través de esta sierva, que solo estoy transmitiendo
lo que Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, que vio y escuchó las maravillas de un Dios de poder en la tierra. Versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le está diciendo, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. A mí me parece esto, y a mí esto, y aquello. No, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Y a esos tenemos que escuchar, dice el apóstol. Escuchemos a los profetas. A él oíd. Tenemos todo el caminar de Jesucristo en la Biblia, todo el caminar, hermanos. Sabemos cómo ordenar la vida y cómo poder entrar al reino de Dios. No nos quedemos en la fe básica, que es el sustento de la fe. La fe cristiana es aquello que nos sustenta, es aquello que nos da lugar y entrar al reino de Dios. Pero en el caminar, si no añadimos a la fe, podemos caer. Entonces, por eso es necesario convertirse y agregar las 8 virtudes, para que tengamos amplia y generosa entrada al reino de Dios. Queridos hermanos, este siervo y apóstol nos ha dado, podríamos decir, una guía para cada día, en todo momento, para que no caigamos, hermanos, para que no perdamos la salvación, esa salvación que Cristo la conquistó en la cruz del Calvario a nuestro favor, hermanos, para nuestro bien, para que pasemos una eternidad con Él, y no para que pasemos una vida enojados por situaciones que vienen a nuestras vidas, por personas que van a ser partícipes de nuestras vidas y que van a ser enemigos de nosotros, enemigos de la cruz de Cristo. No nos atacan a nosotros, hermanos. Están atacándolo a Dios cuando nos atacan a nosotros, a los hijos de Dios que viven piadosamente. Cuando nos critican, cuando nos hacen maldades, hermanos, que nos hacen llorar, que no entendemos por qué tanta hazaña contra nuestra vida. No es contra nosotros, hermanos, es contra el Hacedor, el Creador de nuestras vidas. Por eso tenemos que seguir con el Hacedor, tenemos que seguir con Jesucristo, hermanos. Esta iglesia tendría que estar llena, hermanos, llena. Hay muchos fastidiados, hay muchos enojados, hay muchos amargados, hermanos, por sus propias concupiscencias, porque se han ido al mundo y han sido conquistados con la naturaleza mundana. Porque si quieren ser participantes de la naturaleza divina, deben añadir con presteza, con celo, con interés, con rapidez, con diligencia, todos los días, en cada momento de su vida. No cuando estoy alegre, no cuando mi novio me ha dicho palabritas bonitas a mi oído, ¡ay, qué lindo, vamos a la iglesia, estoy feliz! Y cuando mi novio me ha dejado,
cuando he tenido problemas económicos, cuando he tenido la razón que queramos ponerle, el nombre que queramos ponerle, no voy a ir a la casa de Dios porque estoy mal. Por favor, hermanos queridos, crezcamos, maduremos, hermanos. Al reino de Dios se entra maduro. Maduro, hermanos. Muchos caídos porque no han querido añadirse, han quedado en la fe básica. Quieren ya tener dones, quieren tener todo. Y hay que comenzar con la leche, agregar la papilla y luego el sólido. Y fuerte y firme, entonces no caeremos. Pero eso es un proceso que dura toda la vida. Todos los días me alimento, hermanos, y le pido a Dios que todos los días me ayude a crecer en sabiduría de Dios. No humana, no de los príncipes de este siglo, porque esa perece, dice el Señor. Más crezcamos en la sabiduría de lo alto, en los misterios de Dios, en la revelación de Dios, en el conocimiento del Altísimo. Entonces estaremos firmes y no caeremos jamás. Dios los bendiga, queridos hermanos, que esta amonestación que hemos recibido todos la pongamos en práctica. Dios nos bendiga a todos.